vamos a comenzar. Pues miren, les queremos platicar que Serendipity es un espacio que nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el año de 2009, como un consultorio psicológico. Mi socia Ana Ballinas lo abre aquí, justamente en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, en 2009 abre las puertas de nuestro espacio, que actualmente es una oficina y se ha revolucionado un montón. Y ahí empieza a atender a Cuando pacientes. la oyes y Ella quieres, venía. empiezas a pintar. eh, Quisiera Gracias. Ella empieza a atender a ver. pacientes, y venía de tener experiencia clínica, de trabajar en el CRIT, en Oaxaca, y de haber estudiado una maestría en La Habana, Cuba, y bueno, abre las puertas en Tuxtla Gutiérrez, aquí en el 2009, y empieza a atender a niños, niñas, familias y demás. Esto naturalmente va evolucionando porque, bueno, comienza a hacer algunos talleres con organizaciones de la sociedad civil y un camino sin querer, o más bien con un propósito, se va desenlazando en el tema de la capacitación. Y bueno, para 2014 el proyecto evolucionó, comenzamos a impartir diplomados en línea y presenciales, cursos, talleres, ya de manera más dirigida, relacionados a la psicología y a la educación por toda la República Mexicana. Creo que ya se encuentra por aquí mi socia, Ana, que tuvo una situación con su computadora. Hola, hola a todos, muy buenos días. Perdón, pero mi computadora justo cuando iba a empezar se apagó. Pues muchas gracias a todos los que están conectados. La verdad es que nos da mucho gusto recibir a gente de toda la República. Yo creo que lo rico de justamente esta tecnología de poder conectarnos desde todas las partes de la República, pues nos da muchísimo gusto y justamente hoy que estamos celebrando nuestro día, ¿no? Pues ya como les adelantó Freddy, nosotros, pues tanto Freddy como yo somos socios fundadores de este proyecto y ya como él les estuvo contando, pues arrancamos primero como un consultorio, seguimos siendo todavía un centro de atención psicológica y pues a partir del año 2014 arrancamos con estas formaciones y la idea siempre de Serendipity ha sido acercar educación de calidad a la gente de toda la República y siempre respondiendo a una pregunta que siempre creo que los psicólogos estamos, que es cómo hago algo, ¿no? Cómo atiendo a un paciente si sufre abuso sexual, cómo atiendo a un paciente si tiene autismo, es decir, siempre respondiendo a esta pregunta. Y bueno, hoy somos un proyecto pues conformado, un proyecto que además donde colaboran muchas personas, ¿no? Tanto la parte administrativa de todo el equipo, así como más de 70 docentes, ¿no? Por aquí están algunos colegas conectados, por ahí leí que está Elodia, que además Elodia de la Cruz ha sido docente y fue también nuestra coordinadora en VM. Ay, me apagaron el micrófono. Y bueno, contarles además quiénes somos actualmente, cuántos diplomados tenemos, así que les cedo la palabra, Freddy. Muchas gracias por estar aquí. Está apagado tu micrófono, Freddy. Gracias. Serendipity, como afortunadamente y como dice Ana, pues está en cada rincón de la República Mexicana. Tenemos estudiantes que viven en Centro y Sudamérica y también en algunas partes de Europa, Estados Unidos. Y bueno, pues actualmente contamos con una formación de 33 diplomados en línea y 9 seminarios. Son casi 80 maestros y maestras que colaboran con nosotros pues con cada mes 4 nuevos diplomados, 4 nuevas generaciones. Hemos hecho eventos presenciales antes de la pandemia y después de la pandemia, sobre todo aquí en el estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Hemos tenido la fortuna de contar con la presencia de Joseph Nobel Freud, Luciano Lutero, Alejandro Segovia, ha estado aquí Carol Ajax, ha estado aquí el doctor Marcín. Hemos hecho algunas colaboraciones con universidades también, llevando algunas capacitaciones completamente gratis. He hecho actividades con papás, con mamás en temas relacionados a la neurodiversidad. Hemos capacitado a colegios, preescolar, primaria, secundaria. De hecho, es cada año que lo hacemos en septiembre para brindarles información que sea importante para las y los maestros que están trabajando día a día con las familias. Y bueno, también hemos llegado a otras partes de la República Mexicana de manera presencial. Hemos trabajado en Puebla, en Querétaro, en Ciudad de México, en Hermosillo. También llegamos a hacer algo en Veracruz, en Guatemala y en algunas otras partes de aquí
del estado de Chiapas. Y afortunadamente más de 7,000 alumnos y alumnas se han graduado de algún diplomado, seminario o algo que hemos hecho como una formación, pues, válgase la redundancia, formal, y contamos con el aval de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, la UNACH, como se le llama, quien valida todos nuestros programas, y si tú has estudiado un diplomado recientemente, desde que tenemos el aval, seguramente recibiste o vas a recibir una constancia por nuestra máxima casa de estudios en el estado. Y pues la verdad es que tenemos una calidad docente que pues nos llama mucho la atención. Hay gente muy preparada, sobre todo hay gente que todos los días hace o ejerce su profesión, trabaja con pacientes y puede transmitir de manera muy vívida lo que se vive en el día a día con el ejercer. Hay profesionales de varias áreas, no solo de la psicología, y hay profesionales dentro de ellos que se dedican también a la investigación y a la docencia en otras universidades y en otros proyectos dentro de la República Mexicana y fuera de la República Mexicana. Y bueno, adelante, por favor. Voy a ver. Aquí tengo mi documento donde tengo la semblanza de la maestra que nos va a acompañar. Pero bueno, ahorita les queremos por favor pedir a todas las personas que están aquí si pueden prender su cámara. Vamos a tomar unas fotos para guardar en la memoria este evento que tenemos, el del Día del Psicólogo y la Psicóloga del 2023. Entonces, les pedimos por favor prender su cámara. Vamos a hacer varias tomas en las varias pues pantallas que tenemos aquí. Y por ahí hay que revisar porque un usuario compartió pantalla. Ricardo Montoya, me parece. Creo que compartió su pantalla. Listo, ya regresamos a vernos todos en la pantalla. Vamos a hacer varias tomas. Sonrían. Y después de las tomas, Freddy, viene un video. Sí, correcto. Ok, vamos con la primera toma. Sonrían todos, por favor. Súper. Ok. Una más, ¿vale? Ok, ahí va la siguiente. Por favor, sonrían de nuevo. Ok, listo. Listo, adelante, por favor. Ser psicólogo o psicóloga es ir más allá de lo evidente, de las palabras, los silencios y las expresiones. Es ir más allá de lo que se ve para encontrar aquellos tesoros escondidos en la mente de otras personas. Es orientar para saber identificar y expresar las emociones de las personas. Es motivar a seguir adelante y sobre todo ayudar a descubrir el camino y bienestar de las personas y guiarlas a lo que realmente las hace felices. Felicidades por tu gran labor. Feliz día del psicólogo y la psicóloga. Serendipity. Bueno, y tal cual lo planeamos, vamos a iniciar con nuestra primera conferencia del día. Ya tenemos aquí la presencia de la maestra Soledad López, que nos acompaña en esta sala. Y bueno, yo quiero hablar un poco acerca de ella, un poco acerca de su trayectoria profesional. Y bueno, me voy a permitir leerlo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Tiene la maestría en Hipnosis y Terapia Breve Sistémica. Ha hecho el diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Tiene un diplomado en orientación familiar por el Instituto de la Comunicación Humana en Ciudad de México. Tiene un diplomado también en neuropsicología infantil por la UNICACH y la BUAP.
Tiene experiencia clínica como psicóloga familiar durante 4 años en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Oaxaca. Fue coordinadora de psicología durante 9 años del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Chiapas. Soledad formó parte del Comité de Tanatología en el CRIT Chiapas y actualmente se dedica a la práctica clínica privada. Cuenta con experiencia en manejo de familias con un hijo con discapacidad y en fase terminal. Es facilitadora de talleres con diversos temas sobre la familia y la pareja. Su trabajo se ha inclinado a favorecer los procesos de cambio en familias y en parejas, así como en los procesos tanatológicos en el niño. Ella es docente en la Universidad Descartes, fue docente en la Universidad Descartes en Tuxtla Gutiérrez y en la Universidad Regional del Sureste. También trabaja en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en la Universidad La Salle, Campus Oaxaca. Le damos la bienvenida a la maestra Soledad esta mañana. El espacio para pedirles por favor apagar sus micrófonos y que la conversación no se vea interrumpida. Recuerden que pueden ustedes dejar comentarios en el chat y seguirse presentando si es que quieren hacer algún tipo de vinculación con alguien más. Adelante, maestra Sol, muchas gracias. Muchas gracias, Freddy, por el espacio. Muchas gracias, Anita, también por el espacio. Es un gusto, pues, celebrar, ¿verdad?, este día de la psicología con todas y todos ustedes. Y bueno, voy a hablar en esta ocasión acerca de las necesidades psicológicas en los cuidados paliativos. También algo de mi trayectoria es que soy maestrante en la maestría de cuidados paliativos por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Esta última formación pues complementa, ¿no?, todo lo que he venido pues trabajando en estos aspectos de procesos de duelos, de intervención en enfermedades avanzadas no curables. No sé si me van a ayudar a compartir la presentación o yo la hago. Usted, maestra, por favor. O si le parece. Ay, a ver. Permítame. Si no, deme un segundo, ahorita le apoyo. Ya la tengo. Ya la tengo, Stephanie. Perfecto. Ok, ¿ya aparece? Sí, Sí. se ve. Sí, ya. Bueno, pues me gustaría como que contextualizar a qué se refiere cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿no? Hay como 3 niveles de atención. Uno es la medicina preventiva, ¿no?, la medicina curativa, y actualmente pues estamos promoviendo y está en un escenario, digamos, de innovación, de una intervención pues más específica, los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, la medicina preventiva, pues como bien sabemos, pues es antes, ¿no?, de todo lo que ocurra, de todos los síntomas, de todo, antes de que esta enfermedad o alguna enfermedad florezca, ¿no? Y la medicina curativa, pues es cuando ya un diagnóstico o una enfermedad, pues está en sus síntomas, digamos, en la expresión, ¿no?, de una serie de síntomas, ¿no? Y por supuesto que requiere de algún tipo de intervención, de tratamiento, etcétera, etcétera. Y los cuidados paliativos, pues, hay una característica muy especial, que estamos hablando de enfermedades avanzadas crónicas no curables, y que es un escenario en donde la psicología pues tiene que intervenir, requiere, ¿no?, una atención especial a este contexto, a esta etapa que regularmente también nos hemos metido, ¿no?, en elementos de dar esperanza, sin duda, a cuestiones que tenga que seguir y prolongar pues con la vida. Y en esta ocasión no es así. Lo que vamos a intervenir son en necesidades psicológicas en estas condiciones, en la mayoría de terminalidad y de procesos de morir, ¿no? Y de procesos de pérdida y de procesos de duelo. Cuando hablamos de una enfermedad avanzada crónica no curable, pues cuando este diagnóstico tiene un elemento de severidad
lo cual está determinando que la cuestión o la condición orgánica ya no tiene un tratamiento curativo, sino que tenemos que intervenir desde los cuidados para ir cuidando, ¿no?, la calidad de vida. También otro elemento es la progresión. Cuando un diagnóstico es progresivo, una característica fundamental es que ya no hay un retroceso, ya es irreversible, pues, ¿no? Ya esto ya no va a tener una posibilidad ni siquiera de mantenimiento, ¿no? Y que va a ir avanzando el deterioro en todas las esferas de la persona. Y la fragilidad, que en sí este concepto de la fragilidad, cuando estamos en la etapa de la vejez, es un concepto que se va a incorporar a la psicología del envejecimiento. ¿Por qué? Porque supongamos que cuando nacemos o estamos con todos nuestros repertorios, con todos nuestros recursos, con todas nuestras capacidades para poder desempeñarnos en la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, este repertorio va disminuyendo y en la etapa del envejecimiento, pues por esta cuestión natural, este proceso, esta evolución natural, vamos perdiendo o disminuyendo ciertas capacidades y a eso es lo que le llamamos una persona en estado de fragilidad, que cuando estamos hablando en este contexto de enfermedades avanzadas, crónicas, no curables, este escenario se da, ¿no? Es uno de los, indicadores que tenemos que observar para poder comentar, ¿no?, que está cubriendo con este diagnóstico, con esta perspectiva de enfermedades avanzadas crónicas no curables. ¿Cuáles son estas enfermedades? ¿Cuáles son los nombres? Pues estamos hablando de un EPOC, estamos hablando de un proceso de diabetes ya avanzado, estamos hablando de eventos cerebrovasculares, estamos hablando de enfermedades renales, estamos hablando de todas las neoplasias que podemos conocer. Son todos estos diagnósticos lo que se incorporan, ¿no?, a tener una atención desde los cuidados paliativos. Anteriormente, pues no se había incorporado, realmente los cuidados paliativos tienen muy poco tiempo de poderse incorporar y de poderse incorporar en nuestro sistema de salud aquí en México, en España, en Costa Rica, en Argentina, ¿no?, que son algunos países que están promocionando de manera puntual pues esta atención. Actualmente nuestro sistema de salud tiene la obligatoriedad de tener un espacio de atención paliativa. Me imagino que por ahí han escuchado clínicas del dolor, así empezó. Anteriormente se cuestionaba cómo atender a estas personas a final de vida, que parecían el síntoma más refractario y que generaba más sufrimiento, que es el dolor. Y a partir de ahí se empieza a incorporar las clínicas del dolor en varias instituciones de salud en nuestro país y posteriormente se hace como más específico la atención de cuidados paliativos. Actualmente ya hay una especialidad, actualmente ya muchos hospitales tienen este espacio de cuidados paliativos. Aquí la cuestión es de qué manera se hace, ¿no? Y en qué momento se tendría que hacer. Bueno, ¿cómo se hace en los cuidados paliativos? A partir de qué podemos ir entendiendo que este paciente o este diagnóstico ya necesita estar bajo cuidados paliativos. Existe un instrumento que se llama NECPAL, se llama Necesidades Paliativas, que fue construido por la Asociación Española de Cuidados Paliativos, ¿no? Especialmente por el doctor Javier Batiste. Este es un instrumento que utiliza el equipo multidisciplinario, especialmente un médico paliativista, un médico oncólogo, todas estas personas que están involucradas en este tipo de atención para identificar, ¿no?, desde 6 aspectos
si este paciente ya está, ¿no?, en este proceso de incorporarse, ¿no?, a una terminalidad y a recibir los cuidados paliativos. Tiene una peculiaridad que es una pregunta sorpresa, ¿no? Y la pregunta es, ¿se sorprendería si esta persona muriese a lo largo del año siguiente? Los familiares, el equipo sanitario, desde la observación clínica, desde el deterioro físico, desde la funcionalidad disminuida que pueda tener nuestro paciente o nuestro consultante, son algunos elementos que nos pueden proyectar que efectivamente este contexto, esta etapa puede ya empezar a incorporarse y a partir de ahí hacer un plan de tratamiento de cuidados. Esto es bien importante, ya no es curativo, ya no es preventivo, es de cuidados para mejorar la calidad de vida, para que ensanchar la vida y que esta persona siga conservando su esencia, siga conservando su dignidad hasta el último momento, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que se utiliza con mucha frecuencia en la atención paliativa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las generalidades que nosotros tenemos que incorporar, ¿no?, psicológicamente en los cuidados paliativos? Cuando estamos trabajando con personas en este contexto, inevitablemente vamos a ver el sufrimiento, vamos a ver mucho dolor emocional, vamos a ver mucha angustia frente a la muerte, vamos a ver mucha angustia frente a las pérdidas, algo que al ser humano le genera muchísima preocupación, muchísimo miedo, es la pérdida de la funcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Conforme va pasando la progresión del diagnóstico, los niveles de dependencia que vamos generando son muy, muy, muy angustiantes, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que intervenir y que sin duda pues tiene un cúmulo, ¿no?, de sufrimiento y es donde tenemos que trabajar en colocar el sufrimiento en una respuesta humana, ¿no?, en una respuesta humana necesaria y no colocarlo en un espacio patológico. No podemos esperar más de esa persona que está en un proceso de pérdida que no viva esa experiencia de sufrimiento, ¿no? Entonces, es importante en nuestro encuadre, en nuestra visión clínica, ubicar, ¿no?, que el sufrimiento es algo esperado. Considerar, ¿no?, que vamos a estar trabajando con fragilidad y vulnerabilidad. Eso es bien importante tenerlo muy presente en nuestra postura, ¿no?, en nuestra actitud. También la habilidad para relacionarnos con pacientes y familiares en situaciones delicadas, en situaciones críticas, en situaciones límites. Esto es algo que también tenemos que ir manejando. Recoger información del estado general y de las necesidades específicas que presenta la familia y por lo tanto también el paciente. También vamos a encontrar manejos de estados afectivos adversos y cambios progresivos, ¿no? O sea, hay diferentes circunstancias en cómo se va a dar la etapa de terminalidad. Por ejemplo, a veces puede pasar que el diagnóstico ya tiene algo de tiempo, no sé, 1 año, 2 años, y el proceso de la familia y del paciente sin duda es otro por este tiempo de adaptación que le está dando o que es una oportunidad para adaptarse a todos estos cambios. Pero existen circunstancias que no, ¿no? Como puede ser un evento cerebrovascular de manera súbita y que tenga a lo mejor 1, 2, 3 meses de evolución. En estos indicadores podemos estar hablando incluso de una muerte súbita y que estos cambios afectivos adversos pues se van a dar, ¿no? La familia entra en crisis, el paciente también tiene pues un contexto psicológico totalmente caótico y que probablemente los cambios pueden ser muy acelerados en un corto tiempo. Entonces, son elementos que tenemos que ir considerando en nuestra actuación.
Otra circunstancia es que el autocuidado emocional, ya que el psicólogo o la psicóloga paliativista o la tanatóloga o tanatólogo que esté involucrado en estos contextos, el dolor es una cotidianidad, va a ser una cotidianidad, no el manejo del dolor y muertes pues muy frecuentes, ¿no? También atender necesidades asistenciales y afectivas de los familiares y allegados. Los cuidados paliativos no se puede dar o no se puede intervenir sin un equipo multidisciplinario y no se puede también atender únicamente al paciente. Tenemos y debemos de incorporar al sistema familiar y aquellas personas significativas para el paciente. Entonces, nuestra mirada tiene que estar pues muy expandida, ¿no? Para poder incorporar a esas personas que, que al ser querido es importante para también ir generando un espacio de elaboración, de reparación, si es necesario, de reconciliación, si es necesario, para que el proceso de morir se dé de manera pacífica. Otro elemento también es que vamos a estar involucradas o involucrados en dar malas noticias. Cuando un diagnóstico, vamos a suponer inicial, tiene una posibilidad curativa, en sí el diagnóstico de una enfermedad es una mala noticia, ¿no? Pero cuando el diagnóstico o la progresión cambia, esa es otra mala noticia. Por ejemplo, cuando el diagnóstico se vuelve ya un diagnóstico de terminalidad, es otro momento en donde se da una mala noticia. Aquí lo que tenemos que hacer es tener nuestro repertorio de cómo dar bien una mala noticia. Para ello hay varios protocolos de cómo dar malas noticias, está el de Bookman, está el de Spiken. Entonces tenemos que conocer esta herramienta, este recurso para poder cuidar el contexto, ya que también se ha reportado en varias investigaciones que la forma, el cómo y el cuándo y en dónde se da la mala noticia va a repercutir también en la actitud que va a tener el paciente y la familia frente a la adherencia al tratamiento. Entonces, este oncólogo muy atinado, Bookman, empieza a notar, ¿no?, estos cambios cuando él empieza a cuidar los pasos para dar la mala noticia, cómo las familias y los pacientes van respondiendo de manera diferente. Entonces, esto es otro repertorio que tenemos que incorporar a nuestro quehacer. Y yo creo que también, no nada más en los cuidados paliativos, también en la psicología en general, estos cambios inesperados, estas circunstancias inesperadas que pueden cambiar la perspectiva de esperanza de la familia, ¿no? Con un hijo con autismo, como lo que sigue posterior a mi presentación, otros elementos. Creo que esta herramienta nos puede servir a todos y a todas, no nada más en este contexto de cuidados paliativos. Tenemos también que conocer e incorporar los aspectos psicológicos de la muerte. Por lo tanto, este contexto nos demanda tener pues repertorio, conocimientos, reflexiones sobre temas filosóficos de la muerte, sobre temas ontológicos de la muerte, también sobre temas del cuidado, qué significa estar cuidando, ¿no? Bajo qué condiciones, bajo qué características y también, por supuesto, pues todos los procesos de duelo, ¿no? Que sin duda estas personas enfrentan, ya sea el protagonista de la enfermedad o los familiares. Identificación y cribado del malestar psicológico en pacientes y cuidadores. En este sentido, es importante conocer algunas escalas, algunos test que nos puedan servir para dar una referencia, para dar un pequeño soporte. Esto no lo va a hacer todo, pero nos puede servir, como por ejemplo la escala de Hamilton. Es una escala muy sencilla que nos puede identificar, por ejemplo, los niveles de ansiedad, la escala de Beck, la escala de malestar emocional de Kessler,
o también la escala de malestar emocional de la que construyó la Asociación Española de Cuidados Paliativos. Al final les voy a poner algunas imágenes. Estos son también elementos que nos pueden servir para ir construyendo, ¿no?, todo el repertorio y contenido de la información que requerimos como psicólogos paliativistas, psicólogas paliativistas, para poder ir interviniendo, ¿no?, en este contexto de la familia y del paciente. Es importante también conocer y hacer diagnósticos diferenciales de síntomas psicopatológicos y consecuencias de la sintomatología y deterioro físico. También nos podemos apoyar, ¿no?, con alguna terapeuta ocupacional, a veces con alguna terapeuta física, especialmente para identificar, ¿no?, cuáles son los orígenes del deterioro físico, hablando de esta esfera, y también podemos también diferenciar si la ansiedad es un cuadro franco de un diagnóstico ya que cae en una cuestión psiquiátrica, o es parte, ¿no?, de los procesos adaptativos que está generando la enfermedad. Es muy diferente, ¿no? Y para ello también es importante, pues, ampliar nuestro ojo clínico para poder intervenir, ¿no? Sin duda, cuando aparece una enfermedad y cuando aparece también la etapa de terminalidad, es muy probable que este síntoma, por ejemplo, de ansiedad, pueda tener picos muy altos, pero es ahí donde tenemos que conocer y diferenciar, ¿no?, desde dónde vamos a intervenir. Indiscutiblemente se requiere de un planteamiento multidisciplinar, ¿no? Nosotras, las psicólogas paliativistas, somos sin duda el soporte emocional en este contexto. Podemos también darnos cuenta de ciertas circunstancias o cambios que esté viviendo nuestro paciente y podemos canalizar. El equipo multidisciplinar se tiene que reunir, se reúne, ¿no?, para poder intercambiar la progresión, los cambios en plan de tratamiento, para poder también, pues, hacer, ¿no?, los cambios pertinentes y que tenga un tratamiento, pues, hecho a la medida del paciente, a la medida de la subjetividad y de las necesidades que esté presentando, ¿no? Entonces, el tratamiento psicológico en un contexto de cuidados paliativos resulta muy eficaz y sin duda es altamente aceptado por los pacientes. Aquí el tema es que habemos muy pocas psicólogas encaminadas a esta atención. Nuestro sistema de salud aún no tiene como un posicionamiento claro y categórico del espacio de psicología. Sí hay, sin duda, psicólogas, pero pues hay una psicóloga para 1000 derechohabientes, ¿no? Hay o 2 o 3, y eso pues impide que haya una atención pues más cercana, más oportuna en todos estos pacientes que sin duda lo requieren, ¿no? Esto también ha sido otra innovación en estos procesos de diagnósticos o de enfermedad, que se están dando cuenta, como bien dice Ramón Valles. Ramón Valles es otro psicólogo que ha aportado muchísimo a la psicología paliativista, es español, y él refiere que la biografía y la biología no pueden ir separadas en el acompañamiento paliativo. Es importante que incorporemos todos estos elementos subjetivos, todos estos elementos personales, toda esta vida emocional, porque sin duda también está trastocada, sin duda también toca la biografía, la historia, y es importante para que puedan tener un cierre de vida pues de manera digna y respetuosa y sobre todo amorosa. ¿Qué podemos prevenir y desde dónde podemos intervenir también en el tratamiento psicológico desde cuidados paliativos? Pues es uno de las prevenciones en este contexto es prevenir el duelo complicado, ¿no? Esto es bien importante. Cuando una persona está en este proceso de enfermedad y, por ejemplo, no es tratado de manera adecuada en el manejo del dolor, es
es muy probable en algunas circunstancias que algunos familiares, especialmente el cuidador primario, pueda sentir, ¿no? O pueda vivir alguna especie de culpa post-mortem, ¿no? De su paciente, ¿no? Anteriormente, muchas personas morían con muchos ritos de dolor, ¿no? En su gesticulación, y eso genera mucha impotencia. ¿Por qué? Porque el cuidador primario y los familiares, cuando están frente al cuidado y hay una relación de calidad y afectiva, lo que van a querer siempre es hacer todo lo que esté en sus manos para su ser querido. Entonces, cuando esto no sucede o cuando esto no se vive como tal, es muy probable que pueda estar, o que puedan tener, ¿no? Una posibilidad de vivir o de no incorporarse a un duelo normal a partir de la muerte. Entonces, son elementos que también tenemos que ir cuidando. Los familiares, incluso el paciente, es importante que tengan una intervención desde la psicoeducación, que conozcan cómo se va a comportar la enfermedad, qué síntomas, cuáles son los recursos con que cuenta, qué van a necesitar, a qué se van a enfrentar, ¿no? Cuáles son las instituciones a donde deben ellos acudir, ¿no? Bueno, todo este bagaje educativo que deben de tener para mejorar toda su capacidad de afrontar, ¿no? A estos cambios que inevitablemente les va a llevar la enfermedad. También podemos intervenir a partir del consejo psicológico, ¿no? Tienen muchas dudas, se queda en este hospital, me dijeron que pues hay otras alternativas, que por ahí la sustancia del escorpión azul, que quién sabe qué. Bueno, las familias buscan una cantidad de opciones y de alternativas con tal de detener, ¿no? El diagnóstico y la progresión. También pues hay muchas situaciones familiares, relacionales, que no están resueltas, que están pausadas, que el hijo vive en Estados Unidos, que tiene mucho tiempo de no verlo, que hay una situación ahí que no se ha desatorado. Bueno, todo esto es probable, ¿no? Que en algún momento dado tanto el paciente como la familia pueda tener o pueda solicitar un consejo psicológico, y es donde vamos a intervenir. También la solución de problemas y toma de decisiones, ¿no? Es importante también desde el equipo multidisciplinario empoderar al cuidador primario o la cuidadora primaria, porque es quien también conjuntamente con el equipo multidisciplinar va a tomar decisiones, ¿no? Y también el manejo de contingencias. Tenemos que informar que de acuerdo al diagnóstico, en algún momento dado puede haber una contingencia, una crisis, y qué tendrá que hacer y cómo vamos también nosotros a intervenir en estos aspectos, ¿no? También otra esfera en donde podemos incorporar nuestra intervención es en el bienestar del equipo multidisciplinar. El manejo del dolor, la cotidianidad de la muerte, sin duda nos puede llevar a una fatiga por compasión, a un burnout. Bueno, es muy diferente el burnout y la fatiga por compasión. Me voy a centrar más en la fatiga por compasión. Entonces, esto también es importante que se incorporen elementos preventivos, ¿no? Grupos de contención. Es importante que cuando un paciente fallezca, se haga una sesión de cierre de cómo se sienten, cómo han vivido, qué les generó, qué les impactó, con qué se quedan, ¿no? Qué les movió más, ¿no? De este caso, ¿no? Son elementos preventivos. Y también, por supuesto, que quienes estamos en yo creo que todos, el trabajar con personas que buscan una esperanza en nosotras, que llegan a querer rehabilitar, corregir, modificar, hacer cambios, pues sin duda también llevan con cierto dolor emocional, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que cuidarnos. Entonces, a ver, vamos para acá. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
Pues al parecer no, maestra. El chat, Ok, no todo bien. bueno, Todo bien, sí. entonces voy avanzando. En la intervención psicológica en aspectos personales, es importante que consideremos pues la capacidad de responder a situaciones de impacto. Un diagnóstico que se nos esté dando sin duda pues va a modificar nuestra expectativa de vida en el presente y por supuesto en el futuro, ¿no? Y tenemos que explorar eso. ¿Cuál es el entorno afectivo y relacional? Esto es bien importante. ¿Cuál es el soporte, ¿no? que tiene a nivel contextual el paciente? Y cómo son sus relaciones interpersonales para también ir armando de qué forma van a responder y de qué forma también el equipo multidisciplinar se puede soportar, ¿no? Eh, la capacidad de respuesta y de recursos individuales y relacionales del entorno no es algo parecido, información, comprensión y significado y el valor de la situación de la enfermedad, ¿no? Esto también depende mucho de todos los recursos que hemos puesto en manifiesto frente a adversidades, ¿no? Hay personas, hay familias que se vuelven expertas, ¿no? No es el primer diagnóstico que tienen en su historial generacional y entonces, pues, de cierta forma tienen ya una expertise y pues reaccionan de diferente manera. También depende mucho de quién es el que se está enfermando, quién es el que tiene el diagnóstico, ¿no? Es muy diferente que sea mamá de 70 años, esto no es que sea mínimo, pero es muy diferente, ¿no? En cómo es la participación en el sistema familiar a que sea un papá de 40 años, ¿no? No sé si puedo expresarles, ¿no? El nivel de impacto sin minimizar, sino las movilizaciones que el rol de la persona tiene en ese momento del diagnóstico. La percepción evolutiva y pronóstico, ¿no? Que pueda tener su diagnóstico, los valores y creencias, sin duda las preocupaciones y los miedos son algo que tenemos que estar como muy al pendiente porque esto puede estar disminuyendo, sin duda esta posibilidad de afrontamiento, ¿no? De la persona desde sus recursos positivos que seguramente sí lo tienen, ¿no? Los aspectos espirituales y existenciales, muchos se incorporan, ¿no? A muchas reflexiones muy importantes, a algunos registros de todo lo que ha sido su historial de vida, y de esto tenemos que jalar, ¿no? Estas historias, estas excepciones que le han servido para darle sentido de vida y poder acompañarlo desde este repertorio. Expectativas actuales, ¿no? Cómo se ve, cómo se está viendo y cuál es el futuro que pronostica. Definición de objetivos y prioridades personales, ¿no? ¿Qué le interesa? ¿Bajo qué quiere trabajar? ¿No? ¿Qué es lo que necesita en este momento? Definición de objetivos y prioridades referente a la enfermedad, tratamiento y escenarios, ¿no? Hay pacientes que dicen, no, yo no quiero saber el pronóstico, quiero saber qué hay ahorita, qué hay de tratamiento y sobre eso me quiero enfocar. Expectativas y demandas que el paciente espera del profesional, el equipo y la organización. Tenemos que ser muy realistas, tenemos que decir la verdad con caridad y dosificada. No podemos estar conspirando, no podemos guardarnos información, es importante, ¿no? Incluso es un derecho del paciente saber, ¿no? Su diagnóstico. El tema es que nuevamente incorporamos el protocolo de Budman en cómo dar esa mala noticia para que el escenario pues esté suficientemente cuidado, ¿no? Escenarios evolutivos posibles y toma de decisiones, ¿no? Nuevamente tenemos que ser claros porque el paciente está en su derecho de tomar decisiones acerca de su tratamiento, acerca de sus bienes, acerca de las convivencias, acerca de las formas de cómo se está relacionando. Y esto también tiene que ver con, ¿me ibas a preguntar algo, Freddy?
Sí, algo para no seguir la conversación y perdernos. Nos decían si puede usted repetir otra vez los nombres de las escalas de medición o afectación. Ah, sí, al final las comento, cuando hable ya un poquito más específico, sí las comento y ahí están de hecho las fotografías para que lo consideren. Sí, claro. Entonces, nuevamente, dando seguimiento a las características de la persona o del enfermo, pues se considera el tipo de personalidad, los recursos, ¿no? Los mecanismos de afrontamiento, si anteriormente hubo alguna alteración o trastorno psicológico, también es importante considerarlo. La existencia de un cuidador, ¿no? Un cuidador con disposición. Esto es bien importante cuando la enfermedad se enfrenta en soledad, pues el pronóstico muchas de las veces o la mayoría de las veces no es nada favorable, ¿no? Algo que nos sostiene mucho frente a un diagnóstico de cualquier enfermedad es con quién contamos, es sentirnos ese soporte, ¿no? De con quién contamos, de esta compañía y de este acompañamiento, ¿no? Creo que por ahí alguien está con su micrófono abierto, gracias. La red de soporte social, el apoyo emocional, ¿no? ¿Quién está conmigo? ¿No? Al principio al principio de cualquier diagnóstico, hay como una atención como muy centralizada, pero esto va disminuyendo y a veces esto también genera un pues un bajón, ¿no? Emocional en el paciente y al final, pues la labor de cuidados es una labor de veras muy agotador, muy desgastante física y emocionalmente, y que algo que se tiene que prevenir también en estos escenarios es la claudicación familiar o la claudicación del cuidador. Por eso en estos escenarios no tenemos que tener centralizada la atención al paciente, sino también al cuidador. El cuidador es un factor o un miembro muy, muy, muy importante que se tiene que cuidar, ¿no? Y que tiene que cuidar la relación con el paciente para que los cuidados sean efectivos, eficientes y sobre todo, pues, amorosos. Pues también como nuevamente, ¿no? Información sobre su situación, el grado de conocimiento, ¿no? Relacionado con las esperanzas y las expectativas. Cual sea el pronóstico de vida, es importante incorporar expectativas de esperanza. ¿En qué sentido? En que estamos contigo, no te preocupes, el proceso va a estar cuidado, no estás solo, tienes el equipo multidisciplinario, el equipo necesario, todas las necesidades que se vayan surgiendo se van a cubrir, ¿no? Estas palabras que puedan dar calma, que puedan dar un escenario de que las cosas se van a ir resolviendo en la medida que vayan surgiendo. Cambios generados por la enfermedad, ¿no? También tenemos que intervenir en ello, ¿no? Por ejemplo, un chico, un adolescente con un osteosarcoma que se ha amputado, la imagen corporal sin duda va a estar trastocada, su rol también, entonces todos estos elementos tenemos que ir incorporando para intervenir. Los aspectos espirituales, cuáles son sus creencias, y tenemos que ser también muy respetuosos, ¿no? La religión que elijan, con la que mejor se sientan, nosotras tenemos que dar apertura, acceso a que llegue con la finalidad de que pueda ir bajando pues todos estos malestares emocionales que pueda tener como impacto alguna enfermedad. El estatus económico del enfermo y la familia, pues sin duda también es algo que se tiene que considerar. Muchas veces nuestro sistema de salud, por ejemplo, no cuenta con un abastecimiento constante de morfina. La morfina es un medicamento, un opioide potente, necesario para el manejo del dolor en condiciones de final de vida, que muchas de las veces no lo abastece el sistema de salud, entonces la familia lo tiene que comprar. Un parche de bupremorfina o una caja de bupremorfina con 7, 10 parches está entre 1,000, 1,500, ¿no? Con un cambio en 24 horas más o menos.
y es un síntoma necesario, ¿no? Que se tiene que manejar. Entonces, a veces esa es una de las restricciones que tiene la población que pues no cuenta con los recursos necesarios, ¿no? Existe un modelo que se sugiere para la intervención en este contexto, que es el modelo de preservación de la dignidad a final de vida de Chochinov, ¿no? Él define la dignidad humana como un valor, ¿no?, que se necesita y que se requiere preservar, y un concepto clave en los derechos humanos, en la ética clínica, en la práctica profesional, y que sin duda también en todos los contextos, en todos los planteamientos de la bioética actual se incorporan, ¿no? Es importante que cuando estemos hablando de cuidados paliativos también incorporemos los principios de la bioética, que es la autonomía, uno de los principales. Y la autonomía justo va mucho de la mano en la preservación de la dignidad, ¿no? De la dignidad humana. ¿Y qué es eso? ¿Cómo ha habido controversias en este concepto de la dignidad humana? No es algo cuantificable, es algo que se vive, es algo que se siente y es algo que se da. ¿En qué sentido? En el sentido del respeto, en el sentido de cubrir necesidades, en el sentido de validar la existencia de esa persona en las condiciones que se encuentre, ¿no? Esos son algunos elementos en donde se ejercita y se opera este concepto de la dignidad. Y en este contexto de los cuidados paliativos, el cuidar, al momento de estar cuidando, de tener esta disposición y de hacerlo de manera respetuosa, estamos validando al otro, estamos dándole un espacio existencial de vida, ¿no? Y lo estamos reconociendo como tal. Y yo creo que desde ese escenario, todos y todas las que estamos aquí, nos gustaría, ¿no?, que tuvieran y que llegáramos a tener este espacio. Entonces, el cuidar en todo este proceso del ciclo vital de la vida, lo estamos modelando y lo modelamos en todos, en nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestra pareja, ¿no? Entonces, este aspecto de cuidar fomenta, ¿no?, y abona y suma a este escenario o esta construcción de la dignidad del otro, ¿no? Entonces, el modelo de preservación de la dignidad creado por Chochinov y su equipo surge de la necesidad de desarrollar un modelo que facilite la comprensión conceptual y empírica del constructo de dignidad, ¿no? Y desde esta perspectiva, las personas con una enfermedad avanzada, ¿no?, pues tienen otra posibilidad, ¿no?, de ser tratados de diferente forma, ¿no? Y también de poder, ¿no?, preservar este principio bioético de la autonomía. Otro que tenemos que practicar es la justicia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a todos nos toca o nos tocaría pues la misma atención y los mismos recursos, ¿no?, para poder cuidar y paliar nuestras necesidades en estos procesos de muerte. ¿Y qué sugiere este modelo de intervención psicológica? Bueno, pues como bien les había dicho, pues el fomento de la autonomía física y moral. Acordémonos de que algo que va a pasar siempre en este contexto es que va a haber severidad, progresión y fragilidad, ¿no? Y por lo tanto va a ser el resultado de generar dependencia. Y eso, ¿no?, es un trabajo bien duro a veces de comprender en las personas protagonistas de la enfermedad que están llegando a ello, ¿no? Y más aún cuando han tenido una historia de muchísima autosuficiencia, ¿no? Entonces, eso es algo muy complicado a veces de que se incorpore y que se acepte. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a poner un ejemplo, cuando estén en cuidados paliativos y que todavía haya cierta funcionalidad, desde que se lleven la cuchara a la boca, desde que tomen el café, desde que puedan pararse al baño, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no?, que lo permitamos que se realice o que se lleve a cabo desde
desde la funcionalidad de nuestro ser querido, nuestro paciente, ¿no? Por eso les decía al principio, a veces tenemos como una idea de que sufren demasiado, de que hay que sobreprotegerlos, y cuando tenemos este tipo de intervenciones, pues estamos acentuando, ¿no?, la dependencia, y es algo que muchos no lo incorporan de manera adecuada, incluso piensan, ¿no?, que son una carga, ¿no?, en la vida de los otros, y tenemos que evitar esas percepciones. También disminución de la angustia frente a la muerte, ¿no? En este sentido, pues es cuando se incorporan todos estos conocimientos ontológicos, existenciales acerca de la muerte, el concepto de muerte. Nuestra cultura está muy dada a pensar que es un castigo, que por algo pasaron las cosas, que es una consecuencia, y tenemos que ir cambiando como estas ideas a una percepción pues más natural. La muerte es natural desde el momento que nosotros somos arrojados a la vida, pues es un día menos, no es un día más, es un día menos. Sin embargo, nuestras reflexiones existenciales nos alejan, ¿no?, de pensar incluso de cómo estamos viviendo la cotidianidad para poder llegar con plenitud al cierre de nuestra vida. Entonces, algo muy seguro que vamos a vivir y que no sabemos cómo, que es lo que nos angustia. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido alguna angustia frente a nuestra propia muerte, y no por el hecho mismo de morirnos, porque no nos vamos a dar cuenta el día que nos muramos, sino cómo va a pasar, cómo va a ser ese proceso de morir. Por eso justo ese proceso de morir en esta intervención de cuidados paliativos es lo que ofrece, ¿no?, para que podamos cambiar, ¿no?, el chip de que esta etapa es muy probable que la mayoría de los que estamos acá lo vamos a pasar. Entonces, hay elementos, recursos, estos planteamientos innovadores sobre los cuidados paliativos que nos van a ayudar a llegar, ¿no?, a esta etapa de diferente manera. El buen control de los síntomas físicos, esto pues tenemos que apoyarnos definitivamente pues con los médicos especialistas. Parte de la preservación de la dignidad es que la persona viva los síntomas menos, ¿no?, y que el sufrimiento sea disminuido y desmontado, si es posible, en su totalidad. Uno de los síntomas más comunes, pues como les decía, es el dolor, ¿no? Y en algún momento incluso pues también la ansiedad, ¿no? Va a depender también de todo este repertorio que les vengo platicando, de cómo pone la persona al servicio estos repertorios para poder afrontar, ¿no?, este proceso. La adaptación de la información a las necesidades del paciente, ¿no? Esto es bien importante, que también tiene que ver en la medida que yo identifique, que yo sea sensible a estas necesidades, pues voy a estar preservando la dignidad, ¿no? La facilitación de la intimidad y la privacidad en los aspectos de higiene y cuidado. A veces pensamos que porque nuestro paciente o nuestro ser querido está perdiendo, por ejemplo, la conciencia en algún tipo de demencia, como es el Alzheimer, como es alguna demencia degenerativa, podemos cambiarle, por ejemplo, el pañal en la sala, podemos tener su cama a la vista de todos, y creo que, más bien no creo, sino el planteamiento de la preservación de la dignidad al final de vida, tenemos que cuidar esta privacidad, tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar que el cuerpo tiene espacios íntimos en donde es importante, ¿no?, cuidarlo. O porque está en este escenario de fragilidad y dependencia, lo podemos cambiar en cualquier lado. Un chico, ¿no?, adolescente con alguna discapacidad también, ¿no? Entonces, esos son algunas acciones que tenemos que cuidar para preservar la dignidad, ¿no?
por ejemplo, también a la hora de bañarlo, ¿no? No lo podemos sacar al patio y que todo el vecindario lo mire, ¿no? ¿no? Por el hecho de tener esas circunstancias, ¿no? De dependencia y de fragilidad, ¿no? Hay que estar como en un escenario pues más respetuoso y más cuidadoso. Sí, adelante, Rosy Gallegos. No te escucho. Hola, hola. Rosy, si gustas dejarnos un comentario en el chat, porque al parecer tienes algún problema con tu micrófono, no te podemos escuchar, y yo le doy voz. Sí. Bueno, mientras escribe sigo avanzando. Y el fomento de apoyo y no abandono y acceso de la familia, ¿no? Esto también conserva, esto también preserva, esto también mantiene, ¿no? A la dignidad de la persona, ¿no? Ahí en esta atención de cuidados paliativos trabajamos con dos tipos de soledad, aquella soledad necesaria, constructiva, que también en esta etapa es necesaria. Tenemos que darles espacios de soledad y aquella soledad que abandona, ¿no? Entonces esa pues es la negativa, es la que sin duda va a abonar a que haya un deterioro pues más progresivo, ¿no? Y la facilitación de un trabajo en legado, ¿no? Cuáles son sus logros, cuáles son sus éxitos, cuáles son esas excepciones que ha habido en su vida, que lo ancló a la vida, que le dio sentido, ¿no? Y es importante pues sacarlo a flote. Sin duda la disminución al máximo de sentirse una carga sobre los demás, esto hay que trabajarlo mucho porque cuando hay una persona que pierde una funcionalidad de manera progresiva, este sentimiento está muy arraigado, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer es trabajar mucho pues con la familia, hacer roles de cuidados para que también el paciente o el ser querido vea que hay una funcionalidad y que las cosas se están resolviendo, ¿no? Porque sí afecta en el estado emocional y como decía Ramón Valles, no podemos trabajar lo biológico sin trabajar la biografía, ¿no? Esto va de la mano y si uno no está en un funcionamiento equilibrado, es muy probable que el otro también deje de funcionar, ¿no? Y la atención de las necesidades espirituales, ¿no? Esto también es importante desde la perspectiva que el paciente y el familiar pues decida. También, pues, el manejo de emociones es importante y nos vamos a topar con ansiedad, con incertidumbre, con depresión, con ira, con culpa. También es probable, ¿no? Que vayamos a encontrar, dependiendo del tipo de afrontación, de afrontamiento, pues algún tipo de ideación de muerte, preocupaciones acerca de los síntomas de la enfermedad y los tratamientos, relaciones y comunicación con el personal sanitario. Tenemos que mantener la comunicación y el apoyo familiar, ¿no? Evitar la claudicación familiar, el mantenimiento del control, la autoestima, la dignidad, la autonomía, ¿no? La aceptación, la toma de decisiones. Todo esto se une, ¿no? A preservar la dignidad de la persona hasta el último contexto. Y bueno, para cerrar, estos son algunos elementos que yo utilizo como apoyo, ¿no? Como apoyo, el inventario de depresión de Beck, también el inventario de Hamilton de ansiedad, también tiene de depresión. Los dos son test muy, bueno, especialmente la de ansiedad es muy breve, muy fácil de aplicar. La de depresión está un poquito larga y tenemos también que identificar cuáles son las condiciones cognitivas del paciente para poder aplicarlo. La escala de malestar psicológico de Keisler, a mí esto me funciona mucho para trabajarlo con el cuidador o la cuidadora.
¿no? También, bueno, esta es la ansiedad de Hamilton, y aquí está el inventario de Texas revisado de duelo, que también podemos utilizar post-mortem, o algunos, yo utilizo los ítems del presente porque está dividido en dos momentos, el pasado y el presente, especialmente en el presente, yo lo manipulo así con algunos ítems con el paciente, ¿no? De acuerdo a las pérdidas de funcionalidad que están teniendo, ¿no? Y posteriormente, pues con los familiares también para darme una referencia o un parámetro si no están entrando, ¿no? O no están teniendo la ruta de un duelo complicado. Pues bueno, esta es una parte, ¿no? De lo que se trabaja en cuidados paliativos desde las necesidades psicológicas. Esto es un mundo, ¿no? Y cada día hay más propuestas, hay más escenarios. Sin embargo, pues creo que esta información les puede ser útil. Espero yo haberles transmitido con claridad desde dónde se interviene, el por qué, y que hay este escenario en donde también la psicología tiene que participar y que tiene una colaboración muy importante, y que también esta parte del proceso de morir nos toca intervenir, y aparte los seres humanos tenemos que ir cultivándonos cada día más, que este es un destino universal y que necesitamos partir en paz, aceptando, en plenitud, y dejar a quienes nos sobreviven también con un escenario de aprendizaje, de que la muerte existe y de que pues también la vida se puede replantear sin nosotros, ¿no? O nosotras, pero que hay este escenario para poder intervenir y darle otro giro a las pérdidas que culturalmente pues se han visto desde un sufrimiento desbordado y muy catastrófico, ¿no? Entonces, pues desde aquí mi participación, si hay dudas, preguntas, comentarios, quedo a sus órdenes. Gracias, Sí, Freddy y Anita, por la oportunidad. maestra Sol, pues hacerle un reconocimiento también, porque la realidad es que ahorita justo hablábamos con Ana Ballinas en el chat y decíamos qué irónico, ¿no? Que todos nos vamos a morir, todos y todas nos vamos a morir. Y como dice usted, pues la mayoría quizá vamos a pasar por un proceso y vamos a necesitar esta atención. Y poco se ha hablado acerca de esto en México, en Latinoamérica, y creo que usted junto con una generación que están empezando a poner el tema en la mesa, y en el caso de usted con las dos generaciones que llevamos del diplomado, pues llevándolo a todos lados de la República Mexicana. El chat se volvió un poco loco, voy a intentar agrupar algunas preguntas para que le demos contestación a la mayoría. Nos hablan ahí sobre qué técnicas pueden utilizar para darle información a menores de edad. Sí, claro, eso es sumamente importante, es una pregunta muy, muy importante, porque también los niños están pues en este contexto. Una característica de la muerte es que es atemporal, es que quiere decir que nos toca a todos. Tanto niños mueren como niños experimentan la muerte. O hay un recurso muy importante que tenemos que considerar cuando damos una mala noticia a un niño, que es el nivel cognitivo, ¿no? O sea, la edad es bien importante, ¿no? Bien, bien importante. O sea, el desarrollo cognitivo y la maduración emocional, ¿no? Eso es algo que se tiene que considerar. Por ejemplo, un niño de 4 o 5 años tiene muy instalado el pensamiento mágico, ¿no? Entonces, él va a pensar cuando muere alguien que es muy probable que regrese, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar mucho desde estas características, ¿no? Este niño todavía o esta niña no tiene el concepto de irreversibilidad que tiene la muerte, que por ejemplo un adolescente, un niño de 10 o 11 años ya lo puede comprender, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, conocer estos aspectos, ¿no? Decirle estas ideas de tu mamá está en el cielo, tu abuelito está en el cielo. Muchas veces no es lo que se recomienda. Podemos utilizar ejemplos como, por ejemplo, una planta, una mariposa, ¿no?, para poder incorporar la comprensión de que la muerte, o por lo menos el fin de un proceso, existe, no que hay un inicio y hay un final.
Voy a agrupar otra que habla mucho acerca de los cuidadores, o sea, Sí. de este síndrome o de esta sensación que de repente la persona que se hace cargo de la gente que está atravesando por la situación crítica, ¿qué abordaje se podría hacer con los familiares que cuidan a otro? Sí, pues es importante, cosa que no sucede siempre, pero sí es importante. Está la escala de Sarit. Esa escala nos ayuda también a ir monitoreando cómo se encuentra nuestro cuidador y nuestra cuidadora. La intervención psicoeducativa es bien importante, o sea, que sea, que la eduquemos a conocer el diagnóstico y saber hasta dónde ella o él va a intervenir y qué cosas le corresponde al equipo sanitario. Muchas instituciones tienen grupos de contención, grupos de retroalimentación, eso es lo ideal, ¿no? Cómo se sienten, ir monitoreando emociones, ir monitoreando el agotamiento físico, y ir monitoreando la atención psicológica. También podemos armar un rol de cuidados, ¿no? En donde ella o él esté en un tiempo fuera, ¿no? Y pueda también tener sus espacios de ocio, ¿no? A veces es complicado por la dinámica familiar, porque hay pocas redes de apoyo, ¿no? Porque pues también hay personas que son las que están proviendo el dinero, ¿no? Y hay una sobrecarga. Entonces a nosotras y a nosotros nos toca voltear a mirar, ¿no? Y también tener pues esos espacios en donde pueda liberar, en donde pueda expresar cómo se siente. No creo que la identificación y la expresión en el cuidador y cuidadora siempre va a ser un elemento esencial a trabajar, ¿no? Actualmente hay una cantidad de técnicas de relajación, tenemos que incorporarlas. La conciencia plena, el mindfulness es algo que está ahorita también incorporándose incluso también en los cuidados paliativos, y es algo también que podemos sugerir, ¿no? Es que es un tema tremendamente nuevo y Sí. tremendamente necesario. Cuando te escucho, pienso en tantas cosas. Sí, la maestra Soledad es titular del diplomado en cuidados paliativos, como también es titular del diplomado en tanatología pediátrica, y toda esta información viene dentro del diplomado y ella tiene mucha experiencia para poderla compartir. Vamos a darle la palabra a Itzel Galindo, que tiene la mano levantada aquí en el foro, y luego le doy voz a otras preguntas en el chat. Adelante, Itzel. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es breve. Solo quisiera saber si, bueno, la doctora me podría recomendar o nos podría recomendar algún texto, algún libro, algún autor sobre justo tanatología pediátrica específicamente o psico-oncología también. No sé si nos pudiera recomendar algún texto. Sí, mira, aquí en México tenemos a Armando Garduño. Él es un médico pediatra que se ha dedicado mucho a los cuidados paliativos pediátricos. Él es el coordinador de cuidados paliativos pediátricos en el Instituto Nacional de Pediatría. Él tiene muchos artículos, ¿no? Entonces creo que él es el pionero, el que está vigente, ¿no? En las nuevas propuestas. En Costa Rica está Elizabeth Quesada. Ella también ha trabajado mucho con cuidados paliativos pediátricos. Tenemos también a Aurora Mortera. Ella es una psicóloga tanatóloga excelente también en nuestro país. Ella ha aportado, ella ha trabajado, estuvo mucho tiempo en el Hospital 20 de Noviembre aportando. Tiene un libro que se llama La atención en niños con cáncer, si mal no recuerdo. Pero si buscas a Aurora Mortera, ella incluso empezó con un enfoque psicoanalítico muy interesante y bueno, ha incorporado pues varios matices, tiene muchos cuentos acerca de cómo informar, ¿no?, al niño de su diagnóstico y cómo adherirlo al tratamiento. Entonces creo que con estas tres autores te puede servir para tener una ruta de acercamiento a estos temas. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir a mi compañera Estefanía que le pida estos nombres a la maestra Sol para que lo compartamos en el chat de WhatsApp y ustedes puedan tenerlo ahí más próximo. Sol, a la última pregunta donde voy a englobar varios casos que nos están planteando en el chat.
Todos ellos tienen que ver con la atención al paciente que ha tenido malas experiencias con el trato en el hospital del personal médico, que incluso en algunos ejemplos que nos colocan aquí, como el de la psicóloga Rosy Gallegos, el paciente decide abandonar el tratamiento por cómo se siente dentro del hospital. Nos plantean casos de niños que se han sentido maltratados, de adultos mayores que se han sentido maltratados, como en general, ¿cuál sería el abordaje para el paciente que de repente no se siente tan bien atendido y decide abandonar el tratamiento médico? Bueno, en cuidados paliativos existe la posibilidad de que haya una atención domiciliaria. Eso es otra alternativa que los hospitales deben de tener, ¿no? Sí es cierto, sí pasa, ¿no? Y nos sigue pasando. Hay mucha resistencia en incorporarse a esta atención paliativa, porque incluso los médicos que están al frente de un seguimiento paliativo tienen la función de cuidar, ¿no? Y ese cambio de curar a cuidar ha sido muy complicado y está siendo muy complicado en la medicina, ¿no? Entonces, algunos hospitales, cuando ven que ya la progresión y la severidad pues es irreversible, los mandan a una atención domiciliaria, o incluso pueden pedir el alta con atención domiciliaria, ¿no? Algo también que deben de saber es que existen derechos del paciente en condición de terminalidad, y a veces eso no lo sabemos, ¿no? Y cuando hay derechos, entonces hay obligaciones, por supuesto. Entonces es necesario que se conozca, ¿no?, este repertorio para también poder exigir, ¿no?, y solucionar, ¿no?, de otra forma esta atención, porque entonces si no, el hospital o el sistema de salud está siendo negligente o está omitiendo, y ahí sí no podemos abandonar, y ni estamos haciendo medicina, ni estamos atendiendo. Entonces, si hay alguna circunstancia de esto, pues sí es importante, incluso por su proceso de duelo o su proceso psicológico, reportar, hablar, expresar, ¿no? A veces por miedo, no lo hacemos, pero es importante, en primera, saber que el paciente tiene derechos, y aparte, el paciente en contexto de terminalidad tiene también derechos, ¿no? Y hay una norma, la 011, que tiene la obligatoriedad al sistema de salud de dar esa atención. Y si el paciente pide su alta voluntaria, entonces la atención puede ser domiciliaria. En este caso, hay hospitales del sistema de salud que por medio de videollamadas, por medio de telemedicina, ¿no?, se hace el acompañamiento. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene características muy facilitadoras para un proceso del morir digno, el irse a su casa. ¿Cuál es? El estar en casa es un espacio de confort, es un espacio seguro, es un espacio de confianza, ¿no? Y es muy probable que en corto tiempo pueda darse la muerte en contextos diferentes. Entonces, esa puede ser una alternativa, ¿no? Llevar la atención domiciliaria, capacitar al cuidador y a la cuidadora, el manejo de contingencias, ¿no?, para poder saber qué hacer en ese momento, ¿no? Y yo creo que es algo que necesitamos, y sí tenemos el derecho de solicitar y de pedir. Maestra Soledad, incontables las felicitaciones por su trabajo aquí en el chat. Hay algunas preguntas a las que ya no vamos a poder darles voz. Le pediría, por favor, a lo mejor unos minutos para responderlas o poner ahí su contacto si es que la gente le quiere contactar para alguna guía más profunda o yo qué sé. Muchísimas gracias por su participación esta mañana. De verdad, muchísimas gracias por el tema, gracias por lo profesional y gracias por compartir.